Extra 5. Arg. La caída fue como caer del cielo al infierno. Era lo suficientemente alta para un humano normal, pero caer en el cuerpo de una muñeca era aún más incontestable. Voy a morir, no quiero morir. Al caer, Jules dejó escapar un profundo amor por la vida. Se acercó al fondo en un instante y tocó el suelo. A diferencia de su miedo a que todo su cuerpo explotara y muriera, su cuerpo esponjoso simplemente se desplomó en el suelo. Estoy muerto. Debo estar muerto. Ya estoy muerto. Bien podría haber estado muerto, pues el corazón le latía con fuerza. Jules yacía en la hierba, con el pecho agitado por la sorpresa. El cielo está tan claro. Jules contempló el cielo infinito frente a él. Le sorprendió ver el cielo azul, pero poco a poco se tranquilizó. Entonces, justo cuando empezaba a preguntarse si algo oscuro cubría el cielo, Lucky se abalanzó sobre él. Crujido. Amigo, casi me matas. KRRR. En serio, si fuera humano, ya estaría muerto. Jules gritó con todas sus fuerzas, y Lucky sacudió la cabeza y luego volvió a ser su pequeño yo habitual. Vida 2. No, ¿por qué de repente eres pequeño y finges ser lindo? Papá te está regañando. Claro, desde el punto de vista de Jules, quien casi le choca a los 5 a la parca, la pequeñez de Lucky no parecía graciosa. Jules gruñó y golpeó el suelo con sus pequeños puños. ¿Crees que eso me va a calmar la ira? Casi me matas. 2. ¿Crees que está bien porque eres lindo? De verdad. Sí que lo está. Eres tan lindo que está bien. Debió de ser la sensación del padre de que no podía evitar ser un blando entre los blandos frente a su amado hijo. Al final, Jules se convirtió en un felpudo y predicó la verdad, aunque no fuera del todo cierto. 3. Yuri. En ese momento, una voz familiar lo llamó. Yuri se giró y vio a Mikael corriendo hacia él. Estaba tan sorprendido que no había rastro alguno de la majestuosidad del archiduque en su voz. ¿Estás bien? Mikael, mi corazón se ha ido, mi corazón, Wayne. Pensé que iba a morir, pensé que mi corazón iba a morir. Lucky, te quedarás en la perrera de ahora en adelante. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Cómo puedes separarnos a Lucky y a mí? Es mi hijo, ¿cómo puedo vivir sin él? ¿Y cómo puedes separarlo de su padre? Eso es lo que vas a decir, Yuri. Casi te lastimas. Eso es cierto, pero no es que Lucky lo hiciera a propósito. Olvídalo. Si lo vas a olvidar, entonces ayúdame a levantarme, me tiemblan las piernas y no puedo caminar. Joel alzó la voz descaradamente. Mikael negó con la cabeza ante lo absurdo del asunto, pero luego suspiró profundamente y, con cuidado, levantó a Yuri y lo metió en su bolsillo. Joel, con su cabeza redonda asomando, se retorcía en su bolsillo. ¿Hasta cuándo vas a seguir causando problemas, Yuri? Yo no causé problemas. Fue fuerza mayor. Estás siendo desvergonzado. Por favor, dime que soy atrevido y no desvergonzado. Eso es lo que es. No es lo mismo en absoluto. Mikael terminó riendo sin poder evitarlo mientras Yuri se negaba a moverse. Lucky había volado con Yuri algunas veces antes, pero esta era la primera vez que se caía. No lo demostró, pero Mikael sintió que el mundo se le venía encima por un momento. Regresó a la mansión, pensando que aunque no pudiera separar a Lucky y a Yuri, tenía que hacer algo al respecto. De vuelta en la mansión, Jules tenía que lavarse la ropa. Mikael lo había llamado baño, pero desde el punto de vista de Jules, era ropa lavada, lo mirara como lo mirara. Solo podía pensar que necesitaba volver a ser humano cuanto antes para no tener que pasar por esta humillación. Sintió que Mikael lo secaba con una toalla y deseó desesperadamente poder volver a ser humano. Jules sintió una extraña sensación, y de repente, Mikael lo agarró con fuerza, con la espalda apoyada. Sorprendido, Jules miró a su alrededor y vio que los muebles que le habían parecido tan grandes habían recuperado su tamaño original. Al extender la mano, vio unos dedos largos y delgados. Jadeo, ¿me convertí en humano? Lo eres. Sí. Por fin soy humano. Finalmente eres humano. ¿Qué? ¿Por qué me copias? En realidad no estaba tratando de copiarte. Solo. Preguntó Jules, imitando las palabras de Mikael, y luego se calló.
Se dio cuenta de que sus ojos rojos brillaban de lujuria. Este maníaco podía ver a través de él. Yul tragó saliva nerviosamente. Acabas de salir del baño. Era ropa sucia. Más bien, también tienes orejas de conejo. Eres un pervertido, Mikael. ¿Por qué te obsesionan tanto las orejas de conejo? Tú también estás desnudo. Salió rápidamente de la ducha y se dio cuenta de que cuerpo mojado más orejas de conejo más desnudo igual a el Wangon se estaba volviendo loco. Yul juntó las palabras de Mikael. Era una combinación tan fantástica que, aunque lo pensara, se quedaría sin palabras si Mikael se diera la vuelta. Antes de que pudiera detenerlo, los labios de Mikael encontraron los suyos. Un beso impaciente se produjo. Mikael mordió el labio inferior de Yul. Cuando Yul gimió y separó los labios, se adentró salvajemente entre ellos. Su lengua resbaladiza exploró cada centímetro de la boca de Yul. Se deslizó entre sus dientes y estimuló la suave carne. Le hizo cosquillas en la zona dura del paladar, luego en la zona blanda del fondo de la boca. Su saliva se enredaba frenéticamente dentro y fuera de la boca del otro. Yul no podía dejar de pensar en el beso. El beso no solo estimulaba la boca. La intensidad del beso le provocaba escalofríos. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, sentía un cosquilleo eléctrico. Para colmo, las manos de Mikael se deslizaron por la esbelta cintura de Yuri. Yuri gimió al sacudir las caderas ante la intensa caricia. Entonces Mikael lo cargó en brazos y lo llevó a la cama. Con cuidado, acostó a Yuri en la cama y continuó besándolo apasionadamente. HHHHNG. Mikael acarició suavemente las orejas de conejo de Yuri, y este se estremeció. Los ojos de Mikael brillaron negros ante la estimulación. Maldita sí. Realmente citas a la gente. HNG. Mi Mikael. Los labios de Mikael se movieron hacia el escote blanco y suave de Yul mientras murmuraba una maldición en voz baja. Los preparativos de la boda habían comenzado. En realidad, habían terminado hacía mucho tiempo. Solo se pospusieron indefinidamente porque el invitado a la boda era una muñeca cabezona de 20 centímetros, pero el resto de los preparativos ya estaban hechos. Mikael, mira esto. ¿Qué quieres que mire? Yul corrió al lado de Mikael, con los ojos brillantes, y extendió su mano izquierda como para mostrarle. El anillo es tan pesado que gira. ¡Wow! Es tan emocionante. Yuri deslizó el anillo de bodas que Mikael le había entregado antes en su dedo y divagó todo tipo de comentarios tontos. Mikael luchó por contener la sonrisa que se extendió por su rostro ante lo ridículo y adorable que era. Era la boda del archiduque del Imperio Guidefia. Un anillo de esta magnitud era un hecho al convertirse en consorte de un archiduque. Mikael probablemente podría combinar un anillo como ese con cualquier color. Si Yuri lo hubiera sabido, habría saltado de alegría en lugar de sentirse presionado. Para decirlo sin rodeos, Yuri era materialista, pero aún así era encantador tal como era Yuri. De repente, Mikael recordó que Yuri estaba intentando robar un anillo de diamantes que le había enviado el conde Wilson, aunque en ese momento no se dio cuenta de que estaba intentando robarlo. En ese momento, qué sorprendido estaba, pues creía que era un muñeco maldito. Sin embargo, Yuri era un muñeco tan insignificante y adorable que tales malentendidos carecían de importancia. Claro que lo es, pero ni siquiera eso se comparaba con lo adorable que era cuando era humano. No puedo levantar la mano porque me pesan los dedos. Dios mío. Es muy difícil, pero me siento bien, así que quizá me guste. Mikael terminó riendo mientras veía a Yuri alardear, no fanfarronear, con una gran sonrisa en su rostro. Puedo darte cosas más grandes. En realidad, por supuesto, increíble. Me encanta. De alguna manera, se alegró, no se sintió abrumado, al saber que podía hacerlo más grande. Mikael miró perezosamente a Yuri y luego se detuvo en su centro. Ahí pondría el nuevo anillo que pediría, pensó. Extra 6. Entonces, estás diciendo que este tipo es Yuri. Te lo advierto por si acaso, si te enamoras de él, estarás en un gran problema. La respuesta de Mikael a la pregunta de Andrei fue fría, y Andrei frunció el ceño como si le hubieran dicho algo que no debía oír, antes de girarse para mirar a Yuri con una expresión curiosa. ¿Cómo es posible que una muñeca de 2 partes sea así? Oye, esa es una palabra dura, pero honestamente,
¿Estás de acuerdo? No, apenas tiene 1,5 partes, así que no digas eso. Oye, este imbécil. Tras escuchar su conversación un rato, el rostro de Joel se arrugó amenazadoramente ante las palabras de Micael. A Mako no pareció importarle, aunque Andrei se echó a reír a carcajadas. ¿También te veías así en su mundo original? Aunque el color del cabello y de los ojos pueden ser diferentes, es prácticamente lo mismo. Oh, eso es fascinante. Andrei asintió con la cabeza ante la respuesta de Joel, y luego continuó observando a Joel desde varios ángulos, aparentemente fascinado. Abrumado por la mirada, Joel hundió la cabeza en el hombro de Micael. Cuando era un muñeco, le habría cubierto todo el cuerpo, pero ahora que era humano, solo le cubría la cara. Bueno, sea lo que sea, felicidades por convertirte en humano. Ahora puedes celebrar la boda. Micael asintió levemente ante las palabras de Andrei. Aunque intentó aparentar indiferencia, sus labios se curvaron en una sonrisa. Al percatarse de su situación, Andrei chasqueó la lengua con disgusto. Dios mío, qué monstruosidad. Murmurando para sí, Andrei miró a ambos hombres alternativamente. No pudo evitar reírse entre dientes al recordar la primera vez que Micael le envió una invitación de boda. Hace unos días, ¿te vas a casar?, preguntó Andrei, mirando el papel que Micael le tendía. Micael asintió como si lo hubiera dicho. ¿Quieres decir que el único archiduque del Imperio Guidefiano se va a casar con una muñeca de algodón? Es mitad humano. ¿Quién sabe? Nunca lo he visto cuando era humano. No me preocupa lo que tengas que decir, ya lo he decidido, me casaré con Yori. No es asunto mío, pero vas a oír a mucha gente y llamarte loco. Andrei chasqueó la lengua y Micael lo miró con el rostro lleno de disgusto. ¿Pero qué pasa? ¿No hay felicitaciones? Te vas a casar tanto si te felicito como si no, así que ¿qué importan mis felicitaciones? Bueno, eso es verdad. Micael asintió obedientemente con Andrei. Obviamente, Andrei estaba aún más atónito. Le desconcertaba que Micael esperara algo cuando simplemente le estaba informando del matrimonio. Fue solo porque Micael era la otra parte que no lo criticó por querer casarse con una muñeca. Palabras como, estás loco, eres un pervertido, vinieron a su mente, pero logró contenerse. Pero cuando expresó su decepción por no haberlo felicitado, Andrei se sorprendió un poco. Te compraré un regalo de bodas. ¿Qué necesitas? Reforma legal. Eres un lunático. Andrei se arrepintió sinceramente de sus palabras tan pronto como Micael habló. Después de todo, era el cabeza de familia de la familia Orlov, un hombre capaz de hacer caer un pájaro en vuelo si quería, y no iba a pedirle ayuda con su boda. Andrei había lanzado la pregunta a la ligera, pensando que podría simplemente regalar una joya o algo así, pero no había previsto la enormidad de la respuesta. Modificar la ley. Lo digo en serio. Y yo también. Estás loco. Las leyes del Imperio Guidefiano no prohíben que los hombres se casen, pero si un hombre es el cónyuge de otro, no puede heredar la herencia o el título de éste, y si yo muriera antes que Yuri, él no podría heredar como de costumbre. ¿Entonces ahora me estás pidiendo que cambie la ley imperial? Sí. No prohíbe el matrimonio entre hombres, pero según la ley actual está prácticamente prohibido, y es una idea muy arcaica. Entonces, ¿estás hablando de cambiar las leyes de todo un imperio y lo mencionas en medio de la hora del té? Bueno, de todas formas va a ser un shock para ti, sin importar la situación, así que es mejor hacerlo cuando al menos te sientas más cómodo. Ja. Andrei se frotó la cara con nerviosismo. Hasta la aparición de Yuri, él era quien estaba en deuda con Micael, no al revés. Incapaz de resistirse al poder, aburrido del trono, Andrei había intentado escapar de vez en cuando. En cada ocasión, era Micael quien lo apoyaba, a veces abiertamente, a veces sutilmente, entre bastidores. Gracias a esto, no podía renunciar al trono, pero aún así agradecía la ayuda de su amigo. Por eso ayudó a Micael a salir del apuro con Yuri, para agradecerle su gratitud. Pero ahora que le pedía que revisara la ley, no podía evitar sentirse desanimado. Estoy seguro de que saben muy bien lo anticuada y anacrónica que es esta ley. De todas formas, iba a tener que abordarse en algún momento, así que háganlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. No te odiaría si no pudieras hablar. Andrei miró a Micael con una sincera queja, y tenía razón. Siendo sinceros, buena parte de la ley imperial, no solo la que Micael había mencionado,
estaba desfasada de la era moderna. Él mismo reconocía la necesidad de una revisión, pero ni siquiera para el emperador era fácil cambiar las leyes. Habría oposición por parte de la nobleza, y la Santa Sede tendría que estar de acuerdo. Es fácil decir que la oposición de la nobleza podría ser anulada por el poder imperial, pero para la Santa Sede no era tan fácil. Además, era evidente que ya estaban en desacuerdo con la corte imperial por los incidentes anteriores. No iban a guardar silencio sobre la posibilidad de cambiar la ley en semejante situación. ¿Te das cuenta de lo arriesgado y problemático que es lo que estás diciendo, no? Por supuesto. No podemos vivir bajo el yugo de la Santa Sede para siempre. Es hora de que aumentemos un poco más el poder imperial. Una sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Andrei ante las palabras confiadas de Micael. Claro, aún sabía que la petición de Micael era ridícula y le preocupaba entrar en conflicto con la Santa Sede. Pero Andrei, por naturaleza, no le gustaba vivir en un encierro. Es un aventurero, un buscador de cambio y transformación, y, siendo sinceros, el argumento de Micael le atraía. Está bien. Tus intenciones son buenas, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Romperles la cabeza. Loco. Fue una palabra desagradable, pero por una vez, los labios de Andrei se curvaron en una sonrisa complacida. De vuelta al presente. ¿Nos casaremos en una catedral? Sí. La catedral de Santa Guidefia, la más grande del imperio. Micael explicó, asintiendo ligeramente en respuesta a la pregunta de Yul. Yul intentó imaginar el tamaño de la catedral más grande. Nunca había visto una en persona, pero supuso que tendría la misma escala que Santa Sofía. ¿Qué sentido tiene tenerlo en un lugar tan grande? De todas formas, no habrá invitados de mi parte. Tras pensarlo brevemente, Yul murmuró. Se preguntó si era necesario celebrar la boda en un lugar tan grande, ya que todos los invitados serían de la familia de Micael. Claro. No debería haber nadie en el imperio que no sepa que tú y yo nos casamos. Es un anuncio público de que eres mía. Oh, suenas como un guangón, sin duda. En fin, sería un descuido si no tuviera un invitado de honor, así que por favor, permitan que Levi, Caleb y Liena sean mis invitados de honor. ¿Es tan importante? Sí. Muchísimo. De donde yo vengo, incluso hay un trabajo a tiempo parcial como invitada de boda, y aunque no quiero llegar tan lejos, me sentiría mejor si tuviera al menos a algunas personas de mi lado. Bueno, haz lo que quieras. En ese caso, seré el invitado de honor del pequeño amigo. Andrei, que había estado escuchando en silencio la conversación de Micael y Yuri, interrumpió juguetonamente la conversación, y los ojos de Yuri se abrieron hasta el tamaño de linternas. ¡Wow! ¡Genial! ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué bien! No me arrepiento. Espero con ansias el regalo de bodas. Cuando Andrei vio los brillantes ojos azules de Yuri, se quedó atónito. Lo dijo en broma, pero no esperaba que le gustara tanto. Claro, y ya que estamos, envía a Isaac al lado de Yuri también. Andrei preguntó confundido, pero Micael se limitó a negar con la cabeza, con expresión seria. Extra 7. Se convocó una reunión de la nobleza del Imperio Guidefia. Fue la mayor reunión de nobles en casi 100 años, invitando no solo a los de la capital, sino también a los de las provincias. Y a la cabeza de la multitud estaba Micael. Los que asistieron a la reunión también eran hombres de grandes habilidades en el territorio que manejaban o de la capital, pero no pudieron presumir de su presencia debido a la presión de Micael. Lo miraron fijamente, observando su expresión. Micael percibió cada mirada y no le inmutó. Algunas eran descaradas, pero, por supuesto, no eran lo suficientemente importantes como para distraerlo. En ese momento, un noble de mediana edad tosió un par de veces y se acercó a Micael. Archiduque Orlov, un placer conocerlo. Soy el conde Vadens, señor de la provincia de Osis. Su Alteza es, en efecto, tan radiante como se rumorea. ¿Es eso así? Sí, por supuesto. Es un honor conocerte. El conde Vadens estaba obviamente ansioso por complacer a Micael. Micael lo observó un instante. Sintiendo la mirada, el conde Vadens tragó saliva con dificultad y sintió un fuerte dolor en la garganta. Micael pensó un momento. Como todo ser humano, no solo la sociedad aristocrática, este hombre tenía un propósito al acercarse a él, aunque aún estaba por verse cuál.
Su actitud estaría determinada por si simplemente buscaba conexiones imperiales a través de la amistad o si buscaba obtener poder futuro a través de una unión más formalizada, como el matrimonio. Si fuera lo primero, no sería particularmente amable ni atento, pero si fuera lo segundo, cortaría la insinuación de raíz. No quería que su actitud desganada lastimara los sentimientos de Yori. Ya veo. Entiendo que Osis es una región con un comercio desarrollado, ¿es correcto? Sí, lo es. He oído que el archiduque Orlov es un hombre de gran conocimiento. Parece que los rumores no son exagerados. Eso es lo más lejos que llega el conocimiento común. Jaja, es así. El conde Berens no se inmutó ante las frías palabras de Mikael y se rió como si estuviera de buen humor. Por supuesto, el conde Badens aún no había revelado sus verdaderas intenciones. Mikael decidió esperar a que revelara un poco más. Fue entonces, hubo una conmoción fuera de la puerta, seguida de la voz de un sirviente que anunció la llegada del emperador. Las puertas, adornadas con oro, se abrieron para revelar a Andrei. Los nobles se pusieron de pie al unísono e hicieron una reverencia cortés. Mikael, por supuesto, no fue la excepción. Por un instante, la mirada de Andrei se cruzó con la de Mikael y esbozó una leve sonrisa. Mikael frunció el ceño al verlo. Han recorrido un largo camino. No los aburriré con una larga historia. Permíteme empezar explicándoles por qué los he convocado. En cuanto Andrei se sentó, fue directo al grano. No andarse con rodeos ni perder el tiempo era una estrategia que había hablado con Mikael de antemano. Varios nobles se miraron entre sí como desconcertados por la franqueza de Andrei, cuando podría haber hecho preguntas superficiales sobre su bienestar o haber pronunciado un saludo convencional. Les preocupaba que algo grave hubiera sucedido. ¿El imperio guidefiano? Tiene una larga historia, y también sus leyes. Ante las palabras de Andrei, los nobles guardaron silencio al unísono, con aspecto de no estar seguros de lo que Andrei iba a decir. Mikael esperó pacientemente sus siguientes palabras. De hecho, ya sabía lo que iba a decir, pero no necesitaba revelarlo. Dicho de otro modo, si se dice que tiene una larga historia, se puede decir que es antiguo. Sus palabras fueron inesperadas y la sala empezó a vibrar. Tuvieron la dignidad de no mostrar su desconcierto, pero claramente se quedaron sin palabras, como si no hubieran esperado que el emperador hablara frente a tantos nobles y criticara la ley imperial. Los tiempos cambian rápidamente, y lo que no encaja con ellos se queda atrás. Deseo que Guidefia sea una nación que se mantenga al día. Su Majestad, ¿a qué se refiere? Preguntó el duque Kreisan con cautela. Aunque no eran tan poderosos como los Orlov, los Craison también eran una familia bastante influyente dentro del imperio. El duque Craison deseaba una unión sólida con el imperio, pero no le convencía ser marginado por los Orlov. Su falta de astucia y habilidad política eran las razones por las que a Mikael no le importaba mucho, aunque el hombre en cuestión no lo sabía. Mikael y Andrei sabían que estaba insatisfecho de todas formas, así que decidieron aprovecharse de él en ese momento. Claro que Mikael podría haberse aliado con Andrei desde el principio e insistir en que se cambiara la ley, pero eso habría sido impopular entre gente como Duke Kreisan, quienes envidiaban su estrecha relación. Así que lo pensaron un poco más. Lord Kreisan, ¿qué opina del hecho de que la ley imperial establezca que si un hombre se casa con otro hombre, no pueda heredar? Eso es. El duque Craison estudió la mirada de Andrei. Su deseo de complacerlo lo impulsaba a darle la respuesta que buscaba, pero su contradicción residía en que no quería seguir el mismo camino que Orlov. En el plan de Mikael y Andrei, la respuesta que debía dar estaba predeterminada. Debía argumentar que las leyes imperiales vigentes estaban obsoletas y debían ser reescritas. Desafortunadamente, el duque Craison estaba más ciego de lo que ambos creían. Creo que es Su Majestad. ¿Puedo decirle algo? Mikael interrumpió rápidamente, sintiendo que no iba a obtener la respuesta que quería. Adelante. Creo que debemos mantener la ley actual. ¿Por qué? Preguntó Andrei, frunciendo el ceño, incómodo ante las palabras de Mikael. Claro, era solo una actuación ensayada, pero ese nivel de espectacularidad era esencial en política. Si permitimos la herencia de un matrimonio con una persona del mismo sexo, la homosexualidad se volverá indiscriminada. ¿Y eso sería un problema? Básicamente, tendría un impacto directo en la tasa de natalidad. Mikael ni siquiera pestañeó ante la respuesta,
y Andrei se acarició la barbilla, incómodo, observándolo. Mientras tanto, Duke Cresson, que observaba desde la barrera, pareció finalmente comprender qué postura debía adoptar. Su Majestad, ¿puedo hablar un momento? Habla. Discrepo con el archiduque Orlov. Ya tenemos matrimonios homosexuales abiertos. Legalmente, no es posible heredar propiedades ni títulos, pero eso no ha impedido que la gente adopte a sus parejas. Por ejemplo, es una cuestión de sentimientos entre personas, y no se les puede impedir, así que creo que es mejor darles la libertad de hacerlo. Ya veo. ¿Qué opinas? Andrei sonrió satisfecho y luego se giró para mirar a los demás nobles. Era una expresión muy distinta a la que había mostrado ante las palabras de Micael. Al ver el cambio, los nobles supieron qué decir. Soy de la misma opinión que el duque Cresson. El archiduque Orlov tiene razón, por supuesto, pero me parece que la ley necesita ser revisada hasta cierto punto. Siento lo mismo. Yo también. Sin embargo, lo que me preocupa es qué hará la Santa Sede. Aunque algunos nobles simpatizaban abiertamente con las opiniones del duque Cresson, otros se mostraban recelosos. En cierto modo, era inevitable. No es que ninguno de los dos lo esperara. Entonces, archiduque Orlov, esto es lo que piensan los demás nobles sobre este asunto. ¿Qué opina? Tras considerarlo, el duque Cresson tiene razón. Claro que habrá oposición por parte de la Santa Sede, pero si se recogen y se concomunican las opiniones de la familia imperial y la nobleza, la Santa Sede no podrá ignorar por completo la necesidad de una revisión legal. Micael observó la expresión del duque Cresson al decir esto, con las comisuras de los labios fruncidas para ocultar una sonrisa. En público, el emperador había levantado la mano, no el archiduque Orlov, y por su parte, tenía motivos para estar divertido. No se imaginaba que todo estaba planeado. Extra 8. Hace unos días. Quiero usar el negro, no el blanco. Ante las palabras serias y decididas de Yul, el silencio inundó la sala. Los dependientes del salón miraban a Micael y a Yul, con aspecto desconcertado. Yul se empecinó, a ferro, en mantener la boca cerrada e incluso se cruzó de brazos, como si nunca fuera a ceder. Deja que haga lo que quiera. Sí, entendido. Ante las palabras de Micael, los empleados finalmente suspiraron aliviados. Las personas que estaban frente a Micael y Yul ahora eran de la tienda de ropa formal más reconocida del Imperio Guidefia, habían entrado en el archiducado de Orlov tras ser convocados. Se les había informado claramente que debían confeccionar un traje de boda, pero al llegar, solo había 2 hombres y novia. Mientras los empleados desconcertados dudaban, un hombre con cabello rosa e incluso orejas de conejo, que parecía algo disgustado, entrecerró los ojos e insistió firmemente en que quería vestir de negro, no de blanco. Afortunadamente, el archiduque Orlov permitió que el hombre de cabello rosa se saliera con la suya. Pensando que todo estaba resuelto, suspiraron aliviados nuevamente, pero el hombre de cabello rosa abrió la boca resueltamente una vez más. Micael debería usar el blanco. Debe haber una novia si el único hijo de la tercera generación se va a casar. ¿Me estás diciendo que sea la novia? Ante las palabras de Yuri, Micael, al considerarlas absurdas, soltó una risa hueca. Sin embargo, Yuri, aparentemente serio, endureció su expresión. No puedo hacerlo. ¿Y yo puedo? Soy el hijo de la tercera generación. Seré el novio. No quiero ser la novia. Yuri alzó la voz obstinadamente, negándose rotundamente a dar marcha atrás. Sintiéndose abrumado por la fatiga, Micael se frotó la cara con las manos. A pesar de todo, Yuri murmuraba el negro para sí mismo. ¿No hay una opción para que ambos vistan de negro? Entonces no llamaríamos la atención. Ja. Que haga lo que quiera. Los empleados respondieron al unísono. Aún así, no podían entender la situación. Era increíble que el poderoso archiduque Orlov se casara con un hombre, especialmente con un hombre con orejas de conejo. Aún más impactante fue que, al parecer, el archiduque Orlov interpretaría el papel de la novia. Tras tomar las medidas de la ropa, los dependientes se marcharon. Yul, aparentemente satisfecho, se recostó en el sofá, riendo en voz baja. No es fácil de acomodar. A pesar de sus quejas, Micael acarició suavemente la cabeza de Yuri. Yuri, disfrutando del contacto, apoyó la cabeza en la mano de Micael, haciendo un puchero con una sonrisa pícara.
La gente linda puede hacer lo que quiera. Parece que sabes que eres lindo. Si no soy lindo con estas orejas de conejo, hay un problema. Joel no estaba satisfecho con las orejas de conejo que aún no había podido quitarle. Aunque Liena ya había regresado de vacaciones, ahora que era humano, no podía quitárselas. Era literalmente un asunto quirúrgico. No podía cortar las orejas de una cabeza humana, ni siquiera si eran de conejo. Como resultado, Joel quedó atrapado en una situación trágica en la que no pudo quitarse las orejas de conejo hasta que volvió a convertirse en muñeca. Joel no estaba satisfecho con esto, pero Micael parecía indiferente. De hecho, parecía feliz, lo que irritó aún más a Joel, con su insatisfacción acumulada y el deseo de lucir extravagante en una boda que parecía imposible repetir. Quería al menos ser meticuloso con el atuendo. Además, quería ver a Micael, quien solía vestir ropa oscura, con un traje blanco puro. Sobre todo, Joel sabía desde hacía tiempo que si se quejaba, Micael escucharía todo lo que le pidiera. En realidad, Micael siempre hacía lo que Joel le pedía. A Joel le gustaba eso. Estaba feliz de tener a alguien que lo apoyara y escuchara por completo. A veces, existe ese deseo egoísta de confirmar el amor que sabes que recibes. Así se sentía exactamente Joel ahora. ¿A dónde quieres ir de luna de miel? Oh. No lo había pensado. No sé mucho sobre la geografía del Imperio Guidefia. Ante la repentina pregunta de Micael, Joel abrió mucho los ojos. La idea de la luna de miel lo emocionaba, pero la incertidumbre de a dónde ir lo inquietaba un poco. Ya lo imaginaba y me preparé. Hombre preparado vale por 1000. ¿Qué? Ante la pregunta de Joel, Micael sacó un trozo de papel del escritorio. Lo que desplegó sobre la mesa era un mapa. Estaba marcado con imágenes fáciles de entender, probablemente para Joel, quien no podía leer la escritura del Imperio Guidefia. Joel, con ojos brillantes, examinó el mapa y rápidamente señaló con su dedo índice un punto. El mar. Vamos al mar. Está bien. Wow, hace tanto que no voy al mar. Me encanta. ¿Cuándo fue la última vez que fui? Con Changyun. Ah, no. No me mires como si quisieras matar a alguien. Debería haberlo matado después de todo. ¿Con tu cuerpo de muñeca? Ante las quejas de Micael, Joel recordó su época de muñeco y se echó a reír. En aquel entonces, había tanto que hacer, y estaban tan absortos que no pudo jugar con Micael como muñeco ni molestarlo a su antojo. Pensándolo ahora, fue una verdadera lástima. Micael. ¿No hay forma de que vuelvas a ser un muñeco? ¿Qué? Lamento no haber podido jugar contigo cuando eras un muñeco. ¿Juegas conmigo? Micael frunció el ceño. Joel rió con ganas y presionó sus dedos contra las cejas fruncidas de Micael para alisarlas. Antes, cuando fruncías el ceño así, pensaba que moriría de miedo. Ahora se te ablandan las piernas, cara de decepción. En realidad, claro. Eras aterrador. Me preocupaba lo que pasaría si me cortabas las extremidades o me rompías los tobillos. Ante el tono quejoso de Yuri, Micael se echó a reír. Ya no quería asustarlo, pero el recuerdo de Yuri temblando de miedo era vívido. Al recordarlo, se dio cuenta de que probablemente ya le gustaba Yuri entonces. Era la primera vez en su vida que encontraba a alguien adorable. También era la primera vez que alguien lo dejaba sin palabras. Recordaba vívidamente a Yuri, quien lloraba a mares de terror ante la más mínima expresión severa. Ahora, ver a Yuri tan seguro y audaz era a la vez gratificante y un poco nostálgico. ¿Ya no tienes miedo de mí? Bueno, sí, aunque te corte los tendones del tobillo. De repente, ante las palabras de Micael, Joel dudó. Era evidente que intentaba asustarlo, pero un escalofrío le recorrió la espalda, causándole ansiedad. ¿De verdad es necesario llegar a tales extremos? ¿Por qué cortar tendones bien adheridos? No sería muy doloroso, al menos te daría anestesia. Ese no es el problema aquí. Micael luchó para no reírse ante las palabras de Joel, manteniendo una expresión seria. Joel puso sus grandes ojos en blanco, intentando adivinar las intenciones de Micael. Pero como Micael mantenía deliberadamente la cara seria, Joel, que no era muy perspicaz, no podía comprender sus emociones. Los ojos azules de Joel temblaron de ansiedad, e incluso sus orejas de conejo se inclinaron como si reflejaran sus emociones. Micael volvió a sorprenderse de cómo esas orejas se sincronizaban con sus emociones,
pero lo dejó pasar porque era adorable. Tú no hablas en serio, ¿verdad? Joel preguntó con voz nerviosa y temblorosa, claramente preocupado de que sus tobillos fueran a volar en cualquier momento. ¿Por qué crees que no hablo en serio? Porque normalmente la gente no amenaza seriamente con cortarle los tobillos a alguien. Claro, Mikael es un One-Gon en la historia original, así que podría cortarlos, pero no sería mejor no hacerlo. Así podré correr a tu lado cuando me hilames y jugaremos a Atrápame si puedes junto al mar. Mientras murmuraba razones para mantener sus tobillos intactos, Joel notó que la boca de Mikael se curvaba ligeramente y se dio cuenta de que lo estaban molestando. Cuando Joel miró a Mikael con el ceño fruncido, este no pudo contenerse y se echó a reír. Al darse cuenta de que lo habían engañado, Joel dio un puñetazo al aire, frustrado. Sus largas orejas de conejo se agitaron ruidosamente, provocando aún más la risa de Mikael. Notas. Y también, feliz cumpleaños a mí. Nota de la narradora. Feliz cumpleaños a ti. Corazón, corazón, confeti. Gracias por llegar hasta el final. Comenta algunas recomendaciones y suscríbete al canal. Que tengas un hermoso día.